Agradecemos a todos aquellos que apartan este momento para que juntos estudiemos la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Su amigo, su hermano, el pastor Juan Carlos Encarnación, les hace compañía. La lección número 3 es la que estamos estudiando durante esta semana, la cual es titulada La luz brilla en la oscuridad. El verso de memoria es tomado del libro de Juan, capítulo 12, verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es tiempo de orar. Amado Padre, Dios nuestro, alabado y exaltado eres para siempre. Te reconocemos como el Dios verdadero, el Dios en el cual hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza. Toda la gloria es para ti. Gracias por darnos la oportunidad de juntos estudiar la Biblia a través de la guía de la Escuela Sabática. Por cada amigo que nos escucha. Cada uno de ellos también tiene su propia historia, su propio dilema. Cada uno de ellos también desea estar listo para el día que tú vengas por segunda vez. Cada uno tiene su propia lucha, pero confiamos en que la gracia de Jesucristo en este día nos asiste, nos guarda, nos protege, nos defiende del mal y al final nos dará la victoria. Que tu gracia y tu Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra y que tu palabra pueda ser de bendición para cada uno. Cúbrenos con tu gracia, a nuestra familia, a nuestros hijos, y ayúdanos, Señor, a poder vivir lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, miércoles, día 17 de abril, estamos estudiando bajo el título El razonamiento humano al margen de las Escrituras. La pregunta que estaremos analizando hoy es: ¿qué revela la Biblia acerca de las estrategias que utiliza el enemigo para engañar? Repito, ¿qué estrategia utiliza el enemigo para engañar? El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 25, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero el camino que lleva es a la muerte. Jueces 21-25 dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía. Otro pasaje lo tomamos del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué revelan estos pasajes acerca de la estrategia de Satanás para engañar? Proverbios especifica que hay caminos que al hombre le parecen derecho, le parecen bueno, agradable, le gusta, es atractivo, parece ser un camino que no es peligroso, aparentemente. Pero dice el escritor bíblico, pero al final ese camino es camino que nos lleva a la muerte. Al principio parecía ser inofensivo, pero al final nos dimos cuenta que estábamos equivocados, pero ya era demasiado tarde. Así que lo que nos dice el texto es que era un camino de apariencia. La estrategia del enemigo entonces es que nos dejemos guiar por la apariencia, por las cosas que aparentemente son buenas, pero que al final son caminos de muerte. Lo segundo que nos presentan los pasajes es que cada uno desea hacer lo que le plazca, no estar sujeto a ningún tipo de autoridad ni gobierno, hacer y vivir de una manera libre, aparentemente bueno, pero eso es un espíritu de rebeldía, de no querer tener sujeción ni autoridad. Nadie que me gobierne, hago lo que me gusta, hago con mi vida lo que bien deseo. Se ha demostrado que los que piensan así son infelices,
no tienen dominio propio, por lo tanto no saben vivir, se dañan a sí mismos y dañan a aquellos que también les rodean. El último versículo entonces nos habla de ese sentimiento de independencia, donde cada uno se descarrió del camino, cada uno adoptó un camino según su voluntad y según su capricho. Fue un espíritu de rebelión, un espíritu de ingobernabilidad. Y al final, entonces, todo eso trae desobediencia, engaño y un pensamiento de no sujeción. Ese tipo de pensamiento fue el pensamiento que Satanás adoptó cuando se rebeló contra Dios. Los que piensan de esa manera, es eso lo que hacen. Se rebelan contra Dios, contra su ley y contra su gobierno. Al rebelarse de Dios, entonces se unen al gobierno del enemigo. Un párrafo de la lección dice lo siguiente, leo: uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a nuestra cultura aparentemente, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. El plan del enemigo es que no deseemos ningún tipo de intervención divina en nuestras decisiones, que de manera libre sigamos las intenciones de la filosofía, del modernismo, que cada uno hace con su vida lo que bien desea. Pero ese pensamiento no es de Dios. Necesitamos la influencia del Espíritu Santo y la conducción de las Escrituras para tomar las mejores decisiones que nos van a llevar a ser hombres honorables, mujeres de bien, jóvenes de bien, y al final entonces podremos recibir el galardón de la salvación. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 44, dice lo siguiente, abro cita: el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la aptitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esta obra del mal. Él tiene poder para fortalecer y restaurar las facultades del alma que ha sido paralizada por el pecado, la mente oscurecida y la voluntad pervertida. Abre ante nosotros las riquezas del universo y nos imparte poder para discernir estos tesoros y apropiarnos de ellos. Cierro la cita. Mismo libro, misma página. Abro cita. Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Cierro la cita. Lo que nos dice este párrafo es que la intención de Satanás es que tengamos una actitud de un espíritu libre, ingobernable. Y cuando está esa actitud y ese deseo, entonces no tenemos deseo de asumir ningún tipo de autoridad en nuestras vidas. Y de esta manera, inconscientemente, estamos permitiendo que el mismo enemigo entonces nos controle. Porque uno de los dos va a controlar nuestras decisiones. Todo lo que hacemos diariamente, o hacemos las cosas buenas que le agradan a Dios, o hacemos las cosas malas que le desagradan a Dios, pero que le agradan al enemigo. El deseo del enemigo es que seamos rebeldes contra Dios, que no hagamos la voluntad de Dios, sino que nos opongamos a la autoridad del que nos creó. En el libro antes citado, en la página 52, dice: la obra especial de Satanás en estos últimos días
consiste en tomar posesión de las mentes de los jóvenes para corromper sus pensamientos e inflamar sus pasiones. Todos son agentes morales libres y como tales deben hacer que sus pensamientos vayan en la dirección divina. ¿Qué dice el párrafo? Que la intención de Satanás es tomar posesión de la mente, es corromper la mente, es corromper la moralidad, es hacer que los pensamientos de los jóvenes vayan en dirección contraria al propósito de Dios. Pero Dios nos dio la libertad para que podamos decidir en qué dirección vamos a ir. Y Dios nos hace responsables de nuestras propias decisiones. Significa que Dios nos dio libre albedrío y nos dio la capacidad para poder decidir. Cierto día, el pastor Matt Finley estaba haciendo senderismo cerca de un hotel donde él estaba pasando la noche. Salió a caminar. Mientras caminaba, él tenía la creencia de que tenía la capacidad de poder retornar al camino de inicio. Caminó con su esposa más de una hora. Se habían distanciado de la calle principal por más de 8 kilómetros. Era ya bien avanzada la hora de la tarde, ya estaba por ponerse el sol, pero ellos se habían extraviado, se habían perdido, no sabían cómo llegar a la carretera principal. Eran conscientes de que estaban extraviados, les dio miedo. Gracias a Dios, encontraron a un señor que también estaba caminando por el área y sabía cómo llegar a la carretera principal. Este señor los acompañó y los guió a ese trayecto de la carretera principal y al final lo llevó al mismo hotel donde ellos estaban posando. Encontrar a alguien que conocía el camino y que lo podía llevar a un lugar seguro marcó la diferencia. Dios no nos deja solo en nuestro caminar al reino celestial. El Espíritu Santo nos guía a la Biblia, la cual nos conduce en nuestro camino de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse a la luz de las Sagradas Escrituras. Todo aquello que contradice a Dios y a su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y es bondad. Recuerde lo que la lección de hoy nos enseña. La estrategia de Satanás es despertar ese espíritu de libertad, de no sujeción, de no obediencia, de no hacer lo que a Dios le agrada. Y cuando se hace eso, estamos siendo esclavos de Él y estamos siguiendo sus mismos pensamientos. Satanás desea que creamos que estamos caminando por el camino correcto cuando no hacemos la voluntad de Dios. Satanás quiere que cada uno haga lo que bien le parezca, sin obediencia, sin Dios y sin ley. Satanás quiere tome su propio camino, pero ese camino conduce a la muerte. Dios nos dejó una guía, la Biblia. La Biblia es la guía que nos conduce en el verdadero camino que nos llevará al reino celestial. Por eso le invitamos a estudiar cada día su propia Biblia y permita que Dios le hable a través de su palabra. Que Dios te bendiga. Te invito a orar. Gracias, buen Dios, por permitir que en esta hora estemos estudiando tu palabra. Que lo que hoy hemos estudiado lo llevemos en nuestros pensamientos. Que entendamos que tú nos dejaste una guía, la Biblia. Ella nos conducirá por este mundo de pecado, pero nos conducirá al reino celestial. Hay caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Ayúdanos a obedecerte a ti y a obedecer tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima entrega.